Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Le damos una cordial bienvenida a don Mario Ospina, que está visitando el papá de Alex. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Sea bienvenido. Amén. Que Dios le bendiga. Sean bienvenidos todos. Amén. A la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 4. Versículos del 12 al 13. Hebreos 4 del 12 al 13. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, pedimos que seas tú, Señor, respaldando tu palabra en este día, Señor. Padre, que seas tú, Señor, haciendo milagros, que seas tú transformando vidas, que seas tú dando vida, Padre Santo, Señor. Dios mío, que seas tú bendiciendo, Señor, cada alma aquí reunida, sanando cuerpos a través de tu palabra, Dios mío, Señor. Que tu Espíritu se manifieste con poder, Padre Santo, Señor. Que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, Dios mío, Señor. Sé tú bendiciendo, Padre Santo, Señor, mentes, corazones, Padre, espíritu, cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Tu nombre sea glorificado con poder en medio de tu pueblo, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea exaltado sobremanera en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto, la unción de tu Espíritu. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar ahora acerca de la palabra de Dios, que es viva. La palabra de Dios es viva. Amén. Amén. El hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y una de las verdades de los hechos que el mundo no entiende o no quiere entender, se ha negado a entender, es de que estamos compuestos por espíritu, un espíritu que hay en nuestro ser. Y ese espíritu, el espíritu que está en usted, el espíritu que está en el hombre, es el que da la calidad de vida en cada persona. Ese espíritu el que nos da esa calidad de vida. Una persona puede estar viva, andar caminando, pero es un bodoque, un cuerpo ahí caminando. Una persona que no sabe ni si va o viene. Una persona que vive sin sentido la vida. Una persona que tiene una calidad de vida pobre. Y no me refiero a dinero. Una persona con la que los demás no quieren estar. Porque es una persona que no tiene una calidad de vida que agrada. Entonces, es el espíritu que hay dentro de nosotros que nos da esa calidad de vida. Hoy en día, hermano, hermana, los medios nos dicen acerca de la comida. Recibimos una cantidad de información acerca de la comida, que ahora todo lo que usted come trae una leyenda atrás diciendo de qué está compuesto, qué materiales tiene, de dónde viene. Y todo lo que usted come, lo que comemos, se divide en grupos, en características, y tenemos una información acerca de la comida increíble hoy en día. Tenemos grupos de alimentos que son super comidas, los vegetales verdes, el pescado, las nueces, que debemos de comerlos en cantidades industriales, porque son buenos para nuestra dieta. Así también hay alimentos que son veneno.
las sodas, las papitas esas de bolsa, todos estos productos que son veneno para nuestro cuerpo, los azúcares, y destruyen nuestro cuerpo. Y tenemos toda esta información que está. Hermano, hermana, y depende de lo que usted coma, lo que comamos, lo que el hombre coma. El cuerpo, si usted come alimentos buenos, se siente ligero, se siente en buen estado, se siente con un buen ánimo, se siente que puede moverse con facilidad, porque esos alimentos hacen que el cuerpo se desenvuelva bien. Y usted se siente que puede saltar, que puede moverse, porque ha comido bien. El cuerpo lo sabe, el cuerpo lo está procesando y dice: esto es bueno, es fácil digerirlo. Pero cuando comemos alimentos que son malos, grasas que son malas para el cuerpo, nos sentimos irritados, nos sentimos atorados, que no nos podemos mover, nos sentimos mal. El cuerpo dice: lo que comiste está haciendo que trabaje demasiado el cuerpo en exceso, y no estamos bien, nos duele. Y así es la comida que cada uno de nosotros ingerimos. Dependiendo de lo que comemos, así se siente el cuerpo, así se desarrolla el cuerpo, así se desenvuelve nuestro cuerpo. Eso es un hecho. No le podemos estar metiendo basura al cuerpo y pensar de que va a funcionar bien, ¿verdad? No podemos pensar que va a estar saludable. Y esa es la información que corre hoy en día acerca de los alimentos. Y todas las personas hoy en día tenemos esta información. Sin embargo, tomamos decisiones acerca de esas comidas, ¿verdad? Más importante que esto, hermano, hermana, es el alimento para nuestro espíritu. El alimento para nuestro espíritu. Vuelvo a repetir, uno de los hechos que el hombre hoy en día no entiende, no sabe, ignora muchas veces, es que la calidad de vida de una persona depende de nuestro espíritu. Usted tiene un espíritu, yo tengo un espíritu, toda persona tiene un espíritu. Y es como ese espíritu se sienta, es como ese espíritu se desenvuelve, que manifiesta nuestra calidad de vida. Usted ha visto a una persona saludable, ¿verdad? Se siente que quiere correr, se siente que puede hacerlo todo, porque está saludable, está lleno de energía. Pero una persona que está enferma no quiere moverse, no quiere salir de la cama, que está enfermo, el cuerpo le está diciendo: no tienes energía, no se puede. Así es el espíritu en la persona. El espíritu hace que una persona se vuelva agradable, que una persona se desenvuelva bien con los demás. Pero cuando el espíritu está dañado, cuando el espíritu está enfermo, cuando el espíritu no tiene calidad de vida, esa persona no es agradable. No es una persona agradable. No somos una persona agradable, porque nuestro espíritu está mal. Y eso va a depender del alimento que nosotros le damos al espíritu. Leía a un hombre, este hombre expuso pensamientos, un hombre centrado, expuso unos pensamientos, y vinieron y le dijeron: mire, ¿por qué no pone más pensamientos? Usted una persona, así fue como él hizo una lista de 100 pensamientos que son buenos. Yo los leí y dije: qué hombre más centrado, qué buen pensamiento,
qué bueno lo que ha dicho. Hermano, hermana, la diferencia entre la palabra de Dios y los pensamientos de los hombres es que la palabra de Dios es viva. El pensamiento de un hombre puede ser bueno, pero es algo que no tiene energía en sí. Si yo le digo a ustedes, bueno, levantarse por la mañana temprano, eso es bueno, ¿verdad? Pero eso no tiene vida, no tiene energía en sí. Es un buen pensamiento, un buen consejo, es algo que le va a ayudar, pero no es algo que tiene vida en sí. La palabra de Dios es algo que tiene poder por sí sola. Es algo que cuando usted la lee, cuando usted la discierne, su espíritu se alimenta y comienza a producir dentro de uno. Y ahí la diferencia entre la palabra de Dios y los pensamientos de los hombres. Entre la palabra de Dios y las religiones del mundo. Las religiones del mundo tienen 2 o 3 cosas buenas y hacen de ahí un castillo. La palabra de Dios es viva, a diferencia de los pensamientos de los hombres. A diferencia de los pensamientos de los hombres. Mira, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Quiere decir que tiene una vida en sí, tiene un poder en sí, tiene algo que usted no necesita activarlo, sino que tiene un poder en sí misma, que cuando llega al corazón empieza a ser. Hermano, hermana, cuando uno come algo, usted no ve, pero el cuerpo comienza a digerirlo y comienza a romper ese alimento y comienza a utilizarlo. Así es la palabra de Dios. Usted no lo ve, pero su cuerpo, su mente, su corazón, su espíritu se está llenando de energía. Hace algún tiempo estaba leyendo una de mis notas y estaba acordándome de un momento en que yo me sentía mal y llevaba unos días estando mal, me sentía cansado. Yo generalmente no me canso, pero me sentía cansado, me sentía aturdido y decía yo, qué extraño que me sienta así. Y pasaron unos días, unos 3, 4 días así. Y tenía en eso de que iba en el bus y empecé a leer la palabra de Dios y leí unos capítulos de la Biblia. Hermano, hermana, y cuando llegué al trabajo, sentí que había cambiado la cosa. Ya no sentía ese cansancio, ya no sentía ese letargo. Algo había cambiado en mí. Y eso es de que la palabra de Dios, sin que usted piense, la palabra de Dios causa algo en nuestro ser. Nuestro espíritu comienza a alimentarse. Usted no le tiene que decir a un pescado, aliméntame. Sencillamente usted se lo come y el cuerpo comienza a hacer maravillas con ese pescado. Su cuerpo se siente bien. El pescado es algo que debe estar en nuestra dieta regularmente, porque es algo que da vida al cuerpo. Así también la palabra de Dios da vida a nuestro espíritu. Dice ahí la palabra que es viva, es eficaz. En inglés esa palabra eficaz es poderosa, powerful. Y tiene un poder. La palabra de Dios tiene un poder para transformar. Amén. La palabra en sí
Tiene un poder para cambiar vidas. La palabra es poderosa. Gracias, hermano. Gracias. Vale. Gracias. La palabra de Dios es poderosa. Tiene un poder. Tiene algo en sí misma para cambiar a la persona. Entonces la palabra, a diferencia de los pensamientos del mundo, de los hombres, tiene un poder para transformar vidas. Y estamos hablando acerca de que su espíritu, el espíritu de toda persona, necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Y dice ahí, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vuelvo a repetir, cuando uno digiere un alimento, usted no lo puede ver, pero su cuerpo comienza a digerirlo, comienza a transformarlo, comienza a apropiarse de ese alimento. Así también dice ahí que la palabra de Dios, cuando entra, corta nuestro espíritu, corta nuestra alma, sin que usted haga nada, sin que usted tenga que esforzarse. Al usted escucharla, al usted meditar en eso, la palabra de Dios automáticamente comienza a transformar su vida. Ese espíritu comienza a recibir un alimento. Así es la palabra de Dios, es viva. Entonces interfiere con nuestra alma, interfiere con nuestro espíritu. Y dice las coyunturas y los tuétanos, refiriéndose a nuestro cuerpo. La palabra de Dios transforma nuestro cuerpo, la carne. Y dice ahí, discierne los pensamientos. La palabra de Dios, hermano, hermana, penetra nuestros pensamientos. Juzga nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, hermano, hermana, dice la palabra de Jeremías, de que nuestro pensamiento, nuestro corazón es perverso. Es perverso, nuestro corazón es malo. El corazón de todo hombre, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando el niño, usted ve a un niño y qué inocencia. Usted ve a un niño y tiene una inocencia que es algo increíble. Para aquellos que ya hemos caminado por la vida, uno dice, wow, yo quisiera tener esa inocencia. Pero cuando el niño llega a una cierta edad, su mente comienza a ser afectada por el mundo. Si usted recuerda su vida, usted empieza a recordar cuando empezó a aprender cosas malas de la vida, a fumar, a tomar, fornicar, a hablar palabras ofensivas. Y eso se volvió un hábito. Usted ve a los niños y usted dice, ¿qué corazón más limpio? Entonces la palabra dice ahí de que la palabra, cuando entra a nuestro ser, discierne nuestro pensamiento. Pone nuestro pensamiento en su lugar. Hermano, hermana, cuando usted agarra un trapo y usted le pone cloro, el cloro tiene algo que mata toda bacteria, todo virus. Y usted limpia algo, ese cloro no anda discerniendo qué es, sencillamente lo mata. Tiene un poder antiséptico increíble y mata todo lo que toca. No discierne, no piensa, dice, esta es bacteria, este es virus, esto es... Sencillamente al pasarlo comienza a matar todo. Así también es la palabra de Dios.
Hermano, hermana, cuando usted y yo nos piden dar cuenta de algo, comenzamos a decir una historia y podemos darle vuelta y le ponemos chonga y hacemos aquí, así, allá, para encubrir cosas, para encubrir nuestro pensamiento, para encubrir nuestras actitudes. Y lo hice por esto y esto, y comienza. La palabra de Dios solo entra y dice: eso es mentira. La palabra de Dios no hace acepción. La palabra de Dios solo entra y dice: me están mintiendo. Así es la palabra de Dios en cada persona. Discierne los pensamientos, los pone en su lugar correcto, a su tamaño correcto, a la medida que es. No importa lo que nosotros digamos. Dice: y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es perverso. Dice que no lo podemos conocer, no lo podemos controlar. No podemos sujetarlo. Es sencillamente perverso el corazón de la persona. El de todo hombre, toda mujer. Dice la palabra de Dios. Dice aquí que la palabra discierne las intenciones del corazón. La intención se refiere a los deseos que hay en nosotros. Cuando nosotros hacemos cosas, nuestro corazón dicta por qué lo hacemos. Porque me gusta, porque quiero, porque siempre he querido esto. Pero cuando tenemos que explicarlo a los demás, no sale la verdad. Sale, no es que es por bondad, es porque es por misericordia, que es. La palabra de Dios dice: no es así. No es así. Hermano, hermana, si realmente hiciéramos las cosas conforme a la palabra de Dios, no haríamos tantas cosas como las que hacemos, porque la palabra de Dios nos detendría de hacer muchas de las cosas que hacemos en el día a día. La palabra de Dios, hermano, hermana, veamos que dice. Vamos a comenzar en estos Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice la palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una persona debe de tener fe para ser salva. Una persona no nace salva, una persona no se vuelve salva porque llegué a este edad, etcétera. La persona tiene que haber oído la palabra de Dios, tiene que haber escuchado. De eso hablando Romanos 10, habla acerca de que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, ¿verdad? Las buenas nuevas del evangelio. La persona debe de escuchar la palabra de Dios, debe de saber que Cristo Jesús murió en la cruz para salvarnos, que solamente en Cristo Jesús hay salvación, que solamente haciendo de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador tenemos salvación. Solamente así. Entonces dice ahí de que la palabra de Dios causa esa fe. La palabra de Dios es viva y empieza a formar esa fe en nosotros. Pero para eso hay que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando le empezamos a escuchar, a discernir, empezamos a pensar, a meditar en ella, comienza a crecer nuestra fe para salvación.
Comienza a crecer nuestra fe para creer que Dios es galardonador de aquellos que le temen. Pero solamente la palabra de Dios tiene ese poder. Nosotros en nuestro propio fuerza, sabiduría, no se puede, no tenemos lo que se necesita. Es la palabra de Dios que causa esa fe a crecer. Entonces vamos a comenzar por eso de que venimos a salvación porque la palabra de Dios causa esa fe para salvación en nosotros. La persona que no escucha la palabra de Dios no va a tener fe. Las religiones del mundo divagan en los pensamientos de los hombres. Todo hombre tiene un pensamiento. Todo hombre tiene una manera de ver las cosas. Y vamos a ver de eso adelante. Pero es la palabra de Dios la que dice, así son las cosas. Solamente la palabra de Dios nos dice cómo son las cosas en realidad. Nosotros pensamos y hacemos conjeturas, especulaciones. Pero solo la palabra de Dios nos dice, así es como son las cosas. Amén. Miren Santiago 1, versículos 21 al 23. Santiago 1 del 21 al 23 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, esta palabra, puede salvar vuestras almas. Vea que dice puede, tiene el poder, pero va a depender de quién la recibe. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, yo ya lo sé. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermano, hermana, la palabra de Dios es el espejo para el hombre. Usted ha visto cuando a un niño se le pide que dibuje algo. Usted le pide a un niño de 5, de 4 años, 6 años que dibuje algo. Y dibuja ahí un rayón y dice, mira el carro. Y solo es una raya así, que no tiene sentido. Dice, mire el árbol. Y solo es un manchón. Hermano, hermana, así es el hombre. El hombre tiene una imagen de sí mismo que dice, yo soy bueno. Usted le pregunta a una persona, ¿es usted bueno? Y le va a decir que sí. No, de verdad es que yo soy bueno. Un hombre que predica la palabra en la calle, estaba haciendo dice, mire, ¿usted va a ir al cielo? Preguntaba a la gente que iba pasando, y le decía, sí, yo voy a ir al cielo. Le dice, ¿usted es bueno? Yo soy bueno. Y todo el mundo le decía lo mismo, yo soy bueno, yo voy para el cielo. Y le dice, ¿tú has mentido? Dice, sí, yo he mentido. ¿Tú has robado? Sí, he robado. Dice, ¿tú has matado? No he matado. Pero en tu corazón, en tu mente has matado. Bueno, sí he matado, entonces. Y le vuelve a hacer la pregunta, ¿tú vas a ir al cielo? Y ya la respuesta no era la misma. La respuesta era, no sé. Hermano, hermana, porque cuando somos confrontados por la palabra, cuando nos reflejamos en la palabra, nos damos cuenta que no somos buenos. Nos damos cuenta,
Ahora en Cristo Jesús, que por la misericordia del Señor somos salvos. Que únicamente porque Dios en su infinita misericordia, y no sé por qué, se acordó de nosotros, nos salvó, cuando no somos mejores que nadie allá afuera. Nos salvó. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha enseñado quién realmente somos. Nos damos cuenta que no merecemos la salvación. Nos damos cuenta que al ser confrontados, cuando uno se ve al espejo, uno ve, se ve bonito, se ve bonita, uno mismo. Pero cuando somos confrontados con el espejo de la palabra, nos damos cuenta de la realidad, que no somos dignos, que realmente estamos lejos de ser justos, pero por la misericordia del Señor, el Señor nos ha salvado. Entonces la palabra es un espejo donde se refleja la verdad. Al usted leer la palabra, y ver de que somos mentirosos, de que robamos, adulteramos, matamos en nuestra mente, sino es que también en acción, nos damos cuenta que no somos dignos de ser salvos. La palabra es un espejo donde la persona puede venir y darse cuenta quién realmente es. Y nos vemos, decimos, gracias Dios mío. Gracias Padre Santo, porque no lo merecía. Hoy entiendo que no lo merecía, pero tú me has salvado. Pero solamente la palabra, hermano, hermana, solamente la palabra de Dios puede ponernos en nuestro lugar. Cuando los hijos están, muchachos, muchachas, le preguntan a la mamá, mamá, soy bueno. Dice, sos el mejor. Sos el mejor. No hay otro niño como el mío. No hay otra niña como la mía. Y muchas veces se hace en ignorancia, otras veces se hace por sentirlos bien, otras veces se hace haciéndoles el mal. Y la persona crece y piensa que es buena. Pero cuando viene a ser confrontado por la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos mal, que no merecemos, que somos pecadores, somos indignos. Como dice Isaías, somos trapos de inmundicia, nuestras obras son como trapos de inmundicia, inservibles. Pero solamente, hermano, hermana, solamente la palabra de Dios nos puede decir esa verdad. Nos puede decir esa verdad con respaldo. Solamente la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es un espejo a donde el hombre se debe de ver. Jeremías 23, del 28 al 29. Dice el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y hace una pregunta el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, hermana, Dios hace una pregunta y dice que tiene que ver la paja con el trigo. Hermano, la paja es algo inservible. Es algo que no sirve. Es algo que no tiene un valor nutritivo. No se puede comer. El trigo es alimento. Y Dios hace una pregunta y dice que tiene que ver la paja con el trigo. Muchas personas tienen en cuenta lo que los hombres dicen, lo que los gobiernos dicen, las leyes de este mundo dicen.
pero no consideran lo que la palabra de Dios dice. Uno es paja, el otro es alimento. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos poniéndole atención? Dice el versículo 29. Dios hace una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces dice Dios de que su palabra es un fuego que refina. Cuando el fuego pasa, quema, va quemando toda la escoria. El fuego no hace excepción. El fuego pasa y quema todo. Si es un metal, dependiendo de la temperatura, lo va a resistir. Pero si es una paja, si es hojarasca, se quema. Así es la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida. La palabra de Dios pasa como un fuego. Hermano, hermana, y cuando venimos a Cristo Jesús comienza a quemar. Y nos deja desnudos. Y nos enseña que estábamos cubiertos de hojas de higuera como Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios encuentra a Adán y a Eva después de que han pecado, se habían hecho ahí unas ropas de hoja de higuera. Dice Dios: quítese eso, que eso no le va a servir. Esa es la palabra de Dios, de que los cubre con una piel. Hermano, hermana, y así es la palabra de Dios cuando venimos a Cristo Jesús. Comienza a desnudarnos. Comienza a quitar toda la basura con la que andábamos vestidos. Comienza a enseñarnos que todo eso no valía la pena. Todo eso era basura. Y solamente esa fe en la palabra, solamente esa realidad, hace que el hombre ponga los pies en la tierra. Diga: yo estaba lleno de basura. Yo estaba lleno de inmundicia. Pero solamente la palabra de Dios, hermano, hermana, tiene ese poder en el hombre. Es un fuego que refina. Y dice la palabra: y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, hermana, cuando venimos a Cristo Jesús tenemos verdades que este mundo nos ha enseñado. Verdades que nuestros padres nos han enseñado. Y digo verdades, pero no son verdades. Tenemos principios que la sociedad nos ha enseñado. Viene la palabra y comienza a martillarlo como a la piedra y empieza a romper todo eso. Y se quítese todo eso, que eso es basura. La palabra de Dios martilla lo que el hombre lleva adentro. Solamente la persona que considera la palabra de Dios llega a ese punto, llega a esa realización. Tenía ahí una estatua adentro, un altar, un Baal, que la palabra de Dios lo rompió todo ahí, lo pulverizó. Se da cuenta de que tenía un Baal adentro, pero la palabra de Dios llegó a darle martillo a esa cosa y lo pulverizó. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hermano, hermana, y la persona queda desnuda delante del poder de la palabra de Dios, porque lo convence. Hay veces las personas tratan de convencernos de algo y no funciona. Pero cuando la palabra de Dios es la que martilla, no tenemos nada que hacer. Sencillamente estamos ahí viendo cómo la palabra destruye ese Baal que teníamos allá adentro. Así es la palabra de Dios, es un martillo que deshace las cosas que llevamos adentro. Mira el Salmo 119, versículo 105.
Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra, y es una lumbrera a mi camino. Hermano, hermana, antes se enseñaba la palabra de Dios en los colegios. Se les enseñaba que debían leer la palabra de Dios, y los niños crecían con un temor. Escuchaban la palabra de Dios y ese poder, esa fe crecía. Y mal, que era un diseño del diablo en nuestros países, pasaba esto. Podíamos leer la palabra mal o bien como fue, pero esa palabra, aunque Satanás no quería, esa palabra hacía algo en el alma. Y aquí dice la palabra de Dios de que cuando escuchamos, cuando meditamos en la palabra, se vuelve la luz que guía el camino de una persona. Vuelvo a repetir, el Espíritu es lo que da la calidad de vida en una persona, pero cuando una persona no tiene esa calidad de vida, anda sin rumbo, anda errante, anda a la deriva y se golpea por todos lados. Y de ahí pregunta: no sé por qué, no sé qué me pasa, no sé cómo es que paré aquí. Pero aquí la palabra nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Una vez fui de casa, no casé nada, fui a perder mi tiempo, y andaba en la noche, hermano, hermana, y uno se anda pegando con todo, se anda dando con todo, porque no hay luz, se tropieza. Y es evidente cuando uno anda caminando en la noche, donde no hay pavimento, sino que sencillamente está la vereda. Y uno empieza a oír, pero no ve nada. Eso pasa cuando uno camina en la noche, donde no hay camino. Y eso es lo que refleja aquí la palabra de Dios. Así es la vida del hombre cuando no tiene esa guianza. Se anda pegando con todo, se anda dando con todo, tropezando. Y se pregunta: no sé qué me pasó, no sé cómo paré aquí, ¿por qué mi vida es diferente a la de las demás? La Biblia nos da la respuesta. Dice aquí: la lámpara es a mis pies tu palabra. Hermano, hermana, cuando tenemos la palabra de Dios como nuestra lámpara, podemos ver claramente el camino. Podemos ver claramente cuando viene un tropiezo. La palabra dice de que el sabio ve el mal y se aparta, ¿verdad? Pero eso nos lo ha enseñado la palabra de Dios. En nuestros países se enseña: mire, móntese en ese macho y hasta que lo bote, y comience a relinchar ahí. Así es como funciona la vida en el mundo. Móntese y a ver cuándo cae. Y puede ser que no lo diga, pero lo hace. Dice: se va en eso hasta donde llegue. La palabra nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, hermana, cuando hay una luz, podemos ver que ahí hay gradas, ¿verdad? Que no nos vamos a tropezar. La luz nos enseñó eso. La luz enfocó eso. Tengan cuidado con las gradas. Pero donde no hay luz, la gente tropieza, la gente cae, la gente se golpea. Solo la palabra de Dios tiene ese poder para alumbrar la vida del hombre.
Mire lo que dice Efesios 5, del 25 al 26. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí se da la imagen de que Cristo Jesús está limpiando a la iglesia, como cuando la mamá bañaba al hijo, el papá bañaba a los hijos. Se han ensuciado, se les comienza a echar agua para lavarlos, para limpiarlos. Esa misma escena es la que la palabra de Dios nos está enseñando, de que venimos a Cristo Jesús y venimos sucios, llenos de mancha, llenos de mugre. Y dice ahí de que comienza a lavarnos a través de la palabra de Dios. No es lo que las personas dicen, es lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros al ponerla en acción, como decía Santiago, al hacerla, el Señor comienza a limpiarnos, a lavarnos, y va quitando todas esas manchas. Hermano, hermana, y solo usted y yo sabemos lo que hemos pasado, lo que traíamos en Cristo Jesús. Cómo veníamos de sucios delante del Señor. Y el Señor en esa limpieza que nos ha transformado. He dicho varias veces, yo antes, sin Cristo, yo bebía alcohol a lo loco, al punto que una vez me tenían que llevar cargado. Hermano, hermana, cuando venimos a la palabra de Dios y empezamos a ver esa pobre gente, usted va ahí al valle, va ahí a esas pobres almas destruidas, que ahí no sabe a dónde comenzar. Esa pobre gente que, Dios mío, que ya no se lea ni principio ni fin a eso. Y uno dice, un día yo estaba así, que la gente de haber pasado por ahí dijeron, ¿qué le pasó a este muchacho? Pero solamente la palabra de Dios nos limpia y nos lava, nos transforma, nos pone limpios otra vez, hace de nosotros una nueva creación. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder para limpiar a una persona. Gloria sea el Señor, ¿verdad? Gloria sea el Señor que nos ha limpiado. Ahí mismo en Efesios 6, versículo 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, hermana, la espada sirve para dos cosas. Sirve para defenderse y sirve para atacar. Para defenderse y para atacar. Dice ahí de que la espada del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Cuando antes la gente andaba de espada, cuando una persona tenía una espada en la mano, la gente se apartaba, se hacía a un lado, caminaba de lejos, porque sabía que esa persona tenía una espada desenvainada, estaba listo para ocuparla, y no vaya a ser que me tocara a mí. Entonces la gente se apartaba, se hacía a un lado. Esa es la imagen de la espada.
Cuando Satanás pierde la autoridad sobre nuestra vida, comienza a atacar nuestra vida. Pero aquí dice la palabra de que se vuelve una espada en nuestra mano. Hermano, hermana, en Marcos 3:11 dice la palabra de Dios que cuando los espíritus inmundos veían a Cristo Jesús, se postraban delante de Él. Cuando Satanás ataca nuestra vida, ocupamos el nombre de Jesús con poder y autoridad, y no hay demonio que pueda resistir la autoridad de Cristo Jesús. Las personas vienen a ser libres de la opresión demoníaca. No hay maldición, no hay espíritu que tenga autoridad sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a tomar autoridad sobre nuestras vidas. Venimos a hacer posesión del Señor, tierra del Señor. Un día en la palabra sale ahí de que venía una multitud de soldados. Dice la palabra que estaba Samá, en un campo, y tenía una espada. Dice: yo no me voy a mover de aquí. Yo sé que viene una multitud, por aquí les vamos a dar espada. Él solo. Dice la palabra que derrotó a esa multitud que venía contra él. Y no es que él tuviera la fuerza, hermano o hermana, pero el Señor defiende a sus hijos. El Señor no deja que ningún demonio destruya a los hijos de Dios. La palabra dice que nos ha sido dado una espada en la autoridad de la palabra, en la sabiduría de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y es a través de esa palabra que entendemos esto, lo asimilamos, lo vivimos. Antes vivíamos presos, antes vivíamos en temor, pero hoy, al igual que Shama, nos paramos firmes en nuestra parcela, hermano y hermana, y le decimos que venga lo que venga en el nombre del Señor Jesucristo, haciendo la voluntad del Señor, obviamente, haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor nos defiende. El Señor nos ha dado una espada, amén, que es la palabra de Dios. Y eso es una verdad para cada vida en Cristo Jesús, para quien la quiera hacer suya. La palabra de Dios es efectiva para aquellos que han creído. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, el digerir la palabra de Dios, amén. Amén. Vamos a terminar. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Comenzar la prédica decía de que el espíritu que cada uno de nosotros tenemos es lo que da, es la parte de la persona que da la calidad de vida. La calidad de vida. Mire, usted habla con las personas del mundo y se sienten impotentes, infelices, de no poder transformar, de no poder cambiar la manera que ellos son o que éramos, que el Señor está haciendo en nosotros. Pero las personas del mundo se sienten impotentes e infelices de no poder cambiar lo que son, porque viven presos. Y es ese el espíritu lo que nos da la calidad de vida. Y hago una pregunta, obviamente no me conteste. Pero ¿quién quiere una calidad de vida que agrade? O solamente vivir por vivir, o solamente caminar sin rumbo. No quiere una calidad de vida, ¿verdad? Una calidad que sea la sal, que sea la luz de este mundo. Todos nosotros la queremos.
Y es la palabra de Dios lo que hace eso. Y dice aquí en el Salmo 19, versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. Hermano, hermana, el estilo de vida, la calidad de vida, depende de lo que somos, tenemos a nuestro alcance. Cuando uno no tiene que comer, no puede decir, ¿sabe qué? Me siento lleno. Uf, qué rico estaba lo que comí, no comí nada. El estilo de vida viene de, como dice ahí la palabra, uno toca la miel, la prueba la miel y dice, qué rica es la miel. Pero si uno no tiene esa miel, no puede sentir eso, no lo puede experimentar. Y aquí hablando de la palabra, dice ahí, la palabra convierte, versículo 7, convierte el alma. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para convertir, para transformar el alma de una persona. Mire, hermano, hermana, nosotros, el ser humano, tiene una rebeldía innata. Una rebeldía contra el sistema, una rebeldía contra Dios, una rebeldía contra lo que es bueno. Hay una rebeldía dentro de la persona. Y solamente la palabra de Dios cambia eso. Solamente la palabra de Dios cambia ese sentimiento, ese pensamiento, esas emociones que hay en nuestro ser. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder que convierte el alma de la persona, que hace sabio al sencillo. Mire, este mundo dice, usted estudie, vaya a esta universidad, haga este curso, tome esto otro, y entonces usted va a ser una persona de conocimiento. Pero hermano, hermana, en la vida nos damos cuenta. Yo veía a una mujer en Cristo Jesús. Si esta mujer es sabia, esta mujer no tenía educación de universidad ni nada de eso, pero una mujer que al hablar destilaba paz, se llevaba bien con los demás, podía tratar a las personas. Una mujer que estaba lista a servir. Y yo decía en mi mente eso, esta mujer es sabia. Esta mujer no tiene lo reconocía, no tiene ese conocimiento teórico, pero puedo ver en la vida que esta mujer se desenvuelve muy bien. Esta mujer es sabia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. No es necesario haberse leído 50 libros. Es sencillamente hacer la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, vivirla. Y eso nos hace que seamos sabios. Y dice ahí, alegran el corazón. Hermano, hermana, cuando nos esforzamos en vivir la palabra de Dios, viene una alegría.
un gozo, porque estamos tratando y estamos esforzándonos en el Señor. Y la palabra de Dios dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por eso le podemos llamar Abba Padre. Hay una alegría en el corazón que proviene de hacer la voluntad de Dios, de hacer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios. Dice ahí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermano, hermana, cuando meditamos en la palabra de Dios, dice ahí, empezamos a ver los preceptos de Jehová, dice su pureza, la esencia de lo que Dios demanda. Podemos ver las cosas como son. Podemos ver la maldad que hay en esta sociedad, ¿verdad? Nos damos cuenta que vivimos en una sociedad perversa. Y no estoy hablando de esta, sino que de todo el mundo, donde la maldad lo vemos en todo. Y me refiero a cómo están diseñadas las cosas, las leyes, el sistema judicial, etc. Nos damos cuenta que esto pertenece a Satanás. Pero dice ahí, alumbra los ojos. Cuando ejercitamos, dice ahí, los sentidos, habla la palabra de Dios. Ejercitamos los sentidos en las cosas del Señor. Estamos prestos para ver las cosas como son. No somos somos engañados por cómo vemos las cosas. Podemos ver las cosas como son. Podemos ver las intenciones. Hermano, hermana, cuando estos políticos sacan una nueva ley, y hablo aquí en todas partes, pregunta que hay que hacernos es, ¿qué está tramando ahora esta gente? No es que buena intención, sino que ¿qué está tramando? ¿Qué viene detrás de todo esto? Porque hemos entendido que este mundo es gobernado por Satanás. Su propósito es esclavizar al hombre. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios y entendemos esto que viene, leía yo esta semana en Apocalipsis, de que los santos, ahí en Apocalipsis 7 me parece, los santos estaban delante del trono de Dios y estaban quejándose. Le decían, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo no castigarás, no vengarás las almas de tus hijos? Nos damos cuenta de que la palabra de Dios lleva todo a una conclusión y viene a conclusión dentro de poco. Entonces podemos ver, alumbra los ojos la palabra de Dios. Podemos ver hacia dónde vamos. Amén. El temor de Jehová es limpio, dice que permanece para siempre. Hermano, hermana, cuando uno practica la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, hay un fuego. Hay un fuego que no se apaga. Obviamente, al apartarnos nosotros de la palabra de Dios, ese fuego se seca. Ese fuego se apaga. Según una verdad, un hecho, que se aparta de Dios, ese fuego se apaga. Pero el que permanece, dice, esto permanece para siempre. Permanece para siempre. Esa esperanza, esa promesa, ese galardón que tenemos, permanece para siempre. El Señor no quita ese premio que tenemos, esa victoria que tenemos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermanos, en este mundo no vamos a encontrar justicia, pero el Señor es justo. En Él vamos a encontrar justicia. Y es por eso que debemos de esforzarnos en la palabra. Cada uno de nosotros, hermano, hermana, cada uno de nosotros tiene que pelear esa buena batalla, como dice la palabra. Porque Dios es justo. Dios es justo. Hermano, hermana, este mundo no es justo. Nuestros padres no son justos. Nuestros hijos no son justos. Nosotros no somos justos. Pero Dios es justo.
Y en Él podemos esperar. Y dice ahí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destila el panal. Hermano, hermana, la palabra de Dios nos hace ricos, no de dinero. Puede ser que prosperemos, pero la palabra de Dios no está diciendo que nos vamos a hacer millonarios de seguir la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos lleva muchas veces a restringirnos de los empleos que hay hoy en día aquí en esta sociedad. Trabajar en un bar, trabajar en el casino, esas cosas no son para hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos hace ricos, ricos en nuestras relaciones con el esposo, la esposa, los hijos, con los compañeros de trabajo. Nos hace ricos en el gozo que sentimos. Hermano, hermana, cuando vivimos apartados del mal, nos evitamos muchos problemas. Mire, cuando usted y yo andábamos en el mundo, andábamos destruyendo. Y sentíamos, sabíamos que el mal venía pronto, que el juicio venía pronto de las cosas que hacíamos. Pero cuando vivimos para el Señor, tratamos de hacer las cosas para el Señor, vivimos en paz. Tenemos esa paz de que nos estamos esforzando en trabajar, en vivir la vida con la familia, con los hermanos en Cristo Jesús, de servirle al Señor. Eso da paz. Eso viene de seguir la palabra de Dios, de recoger los frutos de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano, hermano. Entonces la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Tiene un poder para nosotros, para todo hombre, para toda persona. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Que produzca esa fe, Dios mío, que al oír esta palabra, la palabra de Dios, Señor, produzca esa fe de salvación, Señor, esa fe para obediencia, esa fe para querer seguir tus caminos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. También yo oro por mi hermana Sandra, pido sanidad, Padre amado, que seas tú, Señor, sanando a mi hermana Sandra, Dios mío, Señor, restaurándola, levantándola, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, Señor, te pido que seas tú, Señor, sanando su cuerpo, Padre, todo malestar, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendícela, levántala con poder en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, bendice a mi hermana Sandra, Padre. También te pido por mi hermano Mario Flores, Padre, que seas tú, Señor, sanando, Padre Santo, Señor, su cuerpo, levantándolo con poder, Padre Santo, restaurando, Señor, su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelo, Padre Santo. Sánalo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, te pido, Señor, por toda enfermedad en medio de tu pueblo, toda dolencia. Señor, que seas tú, Señor, obrando para salvación, para sanidad, para restauración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, que seas tú manifestándote con poder, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Dios mío, tocando cada alma, cada corazón, Padre Santo, para salvación. Padre amado, que devuelvas gozo, Dios mío, gozo, el gozo de la salvación, Señor, a toda alma en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, comenzamos la semana, Señor, para trabajar. Pedimos fuerzas, que nos esfuerces, Dios mío. Padre Santo, que quites toda excusa del diablo, Padre, toda excusa para no ir a trabajar, Señor. Padre, que nos dé fuerza, Señor, para trabajar, Dios mío, Señor, para hacer las cosas bien, para esforzarnos, Padre Santo, Señor, para prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, aquellos que no tienen trabajo, Señor, provéeles, Dios mío, Señor, apunta el camino, Señor,
Trae personas, Dios mío, Señor. Guíalos hacia donde deben de ir para conseguir trabajo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pon gracia con las personas que van a tratar, Padre Santo, Señor, para conseguir trabajo, Señor. Señor, pon gracia en nosotros para que nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, Señor, que seamos agradables en Cristo, Señor. Bendición en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, guárdanos, guarda tu iglesia, prospéranos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Tenemos...